Bienvenidos a Legal Speaking. Soy Michelle Abreu. Y yo, Carolina Sillier. Somos dos abogadas corporativas apasionadas por los negocios. Nos entusiasma crear estructuras legales que contribuyan al desarrollo económico y empresarial. En este espacio, junto a líderes de opinión, estaremos conversando sobre los principales temas de la agenda global y los aspectos claves a ser tomados en cuenta en la estructuración de negocios y proyectos desde una perspectiva legal y con visión estratégica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Speaking. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Marvin Fernández, quien es presidente de la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables y bueno, con quien tengo el honor de compartir como parte de su administración en esta junta directiva del año 2022-2024 y por tanto, bueno, pues un compañero muy querido nuestro. Marvin, bienvenido a Legal Speaking. Muchas gracias. Hola, Marvin. Hola, Carolina. Gracias por la invitación, por tenernos aquí para hablar de temas tan interesantes que ustedes siempre ponen sobre la mesa. Gracias. Bueno, pues Marvin vino en el día de hoy o en esta entrega para comentarnos sobre generación distribuida de energía renovable. Un tema muy importante que quizás no todos conocen y bueno, antes de entrar en materia con ese tema, quisiéramos comentarle a Marvin o que nos comente él sobre qué es ASOFER, la Asociación de Renovables, y qué hace. Cuéntanos, Marvin, un poquito sobre eso antes de entrar ya en detalle. Sí. Mira, ASOFER es la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables, una asociación sin fines de lucro que lo que busca es fomentar el uso de las energías renovables en República Dominicana y siempre está detrás de esas políticas, incentivando esas políticas públicas que pudieran provocar un aumento de la penetración del uso de energía renovable en el país. Cuando hablamos de energías renovables, hablamos de energía solar, energía eólica, biomasa, y la asociación siempre está como muy enfocada en lograr que todo lo que está escrito en las regulaciones actuales, que va desde la Constitución hasta los diferentes reglamentos y las metas que tenemos como país, pues se lleven a cabo de manera eficiente a través de los diferentes canales y con las diferentes instituciones gubernamentales y con los diferentes socios que tenemos. Mira qué interesante. Pues ya entonces entrando en materia del episodio de hoy, por favor, tú puedes explicarle a nuestros escuchas qué es generación distribuida y cómo se vincula con las energías renovables. Sí, mira, tradicionalmente estamos acostumbrados a que generación es tú colocar una planta en un punto X y que esa planta, ya sea de energía solar o eólica o puede ser de un combustible fósil, genera energía para un conjunto de habitantes, digamos. Pero el concepto de generación distribuida viene a cambiar un poco lo que es ese tipo de generación, que es básicamente tú en diferentes puntos de la geografía, tú ubicas generación, que esa generación sirve para autoabastecer tus necesidades, y si en un momento X tú tienes una mayor producción en tu techo o en tu solar de la que tú necesitas, pues tú tienes un excedente. Y ese excedente de energía tú la vendes al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado a través de las redes de distribución que son propiedad de las empresas distribuidoras. O sea que para hacer... vender y ser beneficiario de este régimen de generación distribuida, de tu poder vender ese excedente a las distribuidoras, tú tienes que ser, ¿qué? También para beneficio de nuestros escuchas entenderlo, un usuario no regulado, o sea, un usuario que por su capacidad está habilitado para vender directamente a las distribuidoras, un autoproductor, o sea, un cliente usuario final como tú y como yo, que simplemente en nuestra casa pusimos unos paneles solares y tengo un excedente y la puedo vender a la distribuidora. O sea, ¿cómo funciona? Ok, excelente pregunta. Mira, el mercado eléctrico dominicano está dividido en dos. El mercado eléctrico mayorista, que es el que tú comentas, donde están las empresas distribuidoras, los usuarios no regulados, que son aquellos que tienen una demanda mayor de 1 megavatio, las empresas generadoras y transmisión. Ese es un mercado no regulado. Ahí las empresas tienen la posibilidad de instalar su planta de generación, pero ya no bajo un programa, que es el programa de medición neta, que es algo que podemos abarcar un poquito más adelante. Ya hay las empresas, digamos que una industria decide instalar sobre su techo generación distribuida. Es distribuida porque se utiliza para su propio, para abastecer su propio consumo. Y
no está dentro del programa de medición neta, sino que hace un acuerdo face to face con quien le supla energía. Si es un usuario no regulado, la energía se la puede suplir una empresa generadora o una empresa distribuidora. Pero ¿qué pasa? Esto de generación distribuida aplica para todos, incluso para el mercado eléctrico minorista, que es donde estamos nosotros, que son las residencias, los comercios. Todo el que está por debajo de 1 megavatio está dentro del programa de medición neta o aplicaría para el programa de medición neta, puede instalar paneles solares y vende sus excedentes. De hecho, las empresas distribuidoras están obligadas a comprar la energía que tú le inyectes a la red al mismo precio del que tú se la compras a ella. Eso es lo que se llama el programa de medición neta, que es el hecho de tú vender tus excedentes a la distribuidora y al final del mes la distribuidora hace un balance entre la energía que tú les retiraste a ellos de la red en el momento en que no había, por ejemplo, energía solar disponible y la energía que tú le inyectaste durante las horas del día. La idea es que tú con este tipo de sistemas puedas autoabastecerte hasta un 100%, no el hecho de tú convertirte en una empresa generadora, sino un autoproductor que se abastece a través de una fuente renovable, disminuyendo su impacto al medio ambiente y descongestionando las redes de distribución. O sea, que aplica para todos. Y bueno, para nuestros escuchas, quizás puntualizar aquí lo que Marvin comenta, digamos que se puede centralizar o puntualizar en 3 aspectos. Uno, bueno, que a diferencia del sistema centralizado, donde hay grandes plantas que abastecen la energía para todo el país, que venden su energía a la distribuidora, y eso es la que nos llega a nosotros, los consumidores finales, empresas y comercios. Este sistema de distribuido es justo lo opuesto, no está centralizado, sino que está distribuido en todo el país. Y eso permite entonces, como él acaba de decir, que cada usuario, y por eso tiene ese límite de un megavatio, que es más o menos lo máximo que puede tener un consumo de un comercio pequeño o una residencia, entonces puede tener su propio autoconsumo. Digamos que para entender un poquito, el sistema o tradicionalmente el sistema eléctrico ha sido un modelo centralizado y la generación distribuida viene a distribuir esa generación. Esa es la idea para quienes no necesariamente conocen todo el entorno del sector eléctrico. ¿Y hay algún incentivo que se prevea en la normativa legal vigente para que se fomente esa generación distribuida? Porque por lo que nos explicas, o sea, es como una tendencia hacia la sostenibilidad y hacia mayores eficiencias, o sea, y también estoy entendiendo que la vocación es que sean paneles solares, sobre todo. Bueno, lo que pasa es que en el entorno en que nos movemos, la mayoría de la gente tiene disponible un techo. Claro. Para colocar paneles solares. Ya es como la solución más eficiente y costo efectiva para tú generar energía de forma distribuida, porque ya el hecho de tú colocar un molino de viento, que claro, lo puedes hacer, te ocupa mucho más espacio, tiene un mayor impacto ambiental, visual, claro, de espacio, más costoso y todo eso. Y además de que la tecnología renovable solar, digamos la fotovoltaica, en República Dominicana está disponible siempre. O sea, somos bendecidos por el hecho de tener muy buena irradiación durante los 12 meses del año, por el hecho de nosotros estar ahí mismo de la línea del Ecuador. O sea que eso nos beneficia muchísimo. En cuanto a los incentivos, claro que sí, existen beneficios desde la creación del marco de la ley 5707 y luego el reglamento de esa misma ley que sale en el año 2012. Entonces, dentro de los incentivos que podemos mencionar está el tema de la exención de impuestos de importación y de todo tipo de arancel para ciertos equipos que se utilicen para la generación de energía renovable. Por ejemplo, paneles solares, inversores, incluso el tema de baterías pudiera estar exento del pago de ITEVIS y arancel, pero debe estar definido que ese proyecto se va a abastecer, o sea, que esa batería se va a cargar de una fuente renovable. O sea, para tú lograr ese incentivo para tu proyecto, tú tienes que tenerlo ya definido con un cliente X. Para con esto evitar de que se importen baterías que lo que hagan es que se carguen de la red. Y eso es un tema que es importante mencionar. Entonces también está dentro de esta ley
que tú puedes descontar un 40% del impuesto sobre la renta que tú pagas, ya sea como persona física o como empresa, al final del año. Sabemos que aquí en República Dominicana, al final del año, si una empresa tiene beneficios, tiene que pagar un 27% de impuesto sobre la renta. Entonces, digamos que esa ley lo que te dice es, bueno, para ponerlo de manera llana, si tú inviertes 100 pesos en energía renovable, de esos 100 pesos vamos a buscar las partidas que aplican a esta ley, que son paneles solares e inversor. Digamos que de esos 100 pesos, 80 pesos corresponden a esos equipos. De esos 80 pesos, tú buscas cuál es el 40%, que serían 32 pesos, y esos 32 pesos tú lo vas a descontar del impuesto sobre la renta como un crédito fiscal durante 3 años. O sea, el año 1, en el año 2 y en el año 3. Esos 32 pesos lo divides entre 3 y eso ya es lo que te permite recuperar mucho más rápido la inversión de tu sistema de energía renovable, porque lo vas a recuperar por doble vía. Por el hecho de tú tener ese incentivo fiscal y por el hecho de tú estar produciendo una energía gratuita que viene del sol y que estás evitando comprarla de un agente externo que sabemos que está a expensa de la variación de los precios de los combustibles. Y Marvin, una pregunta, ¿cuáles son las ventajas de la generación distribuida? En cierto modo te diría en comparación con la de gran escala, ¿y por qué es tan importante tener una matriz diversificada donde haya generación distribuida y generación de gran escala, que ambas? Claro. ¿Cuál es la ventaja? Mira, el mayor impacto es que tú ves el resultado de manera inmediata. O sea, una empresa interesada en montar paneles solares en su techo, desde que el proyecto está en marcha, ya tú inmediatamente empiezas a evidenciar los ahorros. O sea, que tú pasas a pagar menos cantidad de energía de manera inmediata y eso te impacta en el flujo de efectivo de tú como empresa y en tu rentabilidad. Claro. Aparte de esto, está el tema de que es la única alternativa, de hecho, que tienen las personas para reducir su facturación. Uh-huh. Porque tú tienes dos opciones. O tú le compras energía a la empresa distribuidora al precio regulado que dicta la Superintendencia de Electricidad, o tú instalas una planta o te desconectas del sistema, por ejemplo, y dices, no, yo voy a poner una planta de diésel. Pero eso es sumamente caro. Claro. E ineficiente y contaminante y todo lo demás. Uh-huh. Entonces, por el simple hecho de tú instalar este tipo de generación, pues ya tú estás viendo ese beneficio. Por otro lado, y no es algo, no es como quien dice denostando lo bueno de la generación centralizada, es que tú puedes tener diferentes generadores distribuidos y eso permite inyectar energía en diferentes circuitos de distribución, lo cual tiene un gran impacto en cuanto al flujo de energía, porque es una energía que tú generas en el mismo punto donde la consumes. Imagínate tú tener una planta de generación en Bonao, por ejemplo, y esa energía tiene que transportarse por las redes para llegar hasta Santo Domingo, por ponerte un caso hipotético. En cambio, si tú tienes esta energía en tu techo, no tiene que pasar por ninguna red de distribución, sino que simplemente tú la consumes en el mismo lugar. Y eso también hace que las mismas empresas distribuidoras o incluso las empresas de transmisión puedan ralentizar un poco lo que son sus inversiones en redes. Claro. Porque no tienen que... Obviamente las redes hay que actualizarlas y dimensionarlas de acuerdo a la demanda, pero tú estás quitando una demanda X que pasa por esa red y la está generando. O sea, que va a haber más eficiencia en la recepción de la energía, porque no va a haber necesidad de que se transmita y se transporte, como tú bien dices, de un punto a otro. Y de hecho, me imagino que eso reduce las pérdidas, porque hay unas pérdidas técnicas de energía, digamos, en el trayecto, desde que sale de un punto a otro. Mientras más largo el trayecto, más pérdida hay en el sistema. Eso se quedó demostrado en un estudio que hizo la agencia de cooperación alemana con una empresa consultora, Energy Nautics, donde se demostraba que un circuito de distribución de una empresa distribuidora, que por ejemplo tiene un recorrido de 50 kilómetros o de 30 kilómetros, mientras lleva la energía de un punto a otro tiene pérdidas, lo que llama pérdida técnica,
por el tema de flujo y el calor que se genera ahí. Claro. Pero si tú tienes a lo largo de ese circuito diferentes generadores distribuidos, pues eso logra que el voltaje de la red se mantenga bajo ciertos niveles de calidad, disminuyendo la misma pérdida de distribución. Y eso es muy importante porque eso representa pérdidas económicas también, Claro. porque las distribuidoras, como dijimos, en este sistema centralizado, le compran a la generadora una energía a un precio y se supone que la van a revender a nosotros, los consumidores finales. Si yo te compré una cantidad de energía y hay como, digamos, es como un saco que tiene un hoyito y se fue perdiendo una parte, Claro. pues yo voy a perder parte de lo que compré y no lo voy a poder vender. O sea que eso es muy importante en cuanto a lo que es la... Eficiencia. Digamos, la eficiencia o más que nada digamos, el modelo financiero de todo el sistema eléctrico y cómo afecta aporta al déficit que tiene la distribuidora ahora mismo. Totalmente de acuerdo contigo porque es es la modalidad en la cual puede ayudar a reducir esas pérdidas. O sea, no hacemos nada con entregar más energía, está bien, el pueblo la necesita, se tienen que mantener diferentes índices de calidad, pero también tú sabes que mientras más energía tú entregas y si tú mantienes estos niveles de pérdida y no aumenta lo que es la eficiencia, entonces también vas a perder más energía. Totalmente, hace todo el sentido. Entonces, otra pregunta, Marvin, porque tú estás aquí comentando y aparentemente la generación distribuida funciona, pero así como tiene todas esas bondades que tú nos acabas de describir, ¿cuáles retos tú identificas para que en esta actividad de generación distribuida? Retos pueden ser regulatorios, retos pueden ser de temas prácticos, de implementación, de voluntad de las autoridades. Sí. Mira, hay muchos retos, la verdad. Y el primer reto que yo te diría sería que estamos ahora en el año 2022 y nuestra regulación necesita actualizarse. ¿De qué año es nuestra regulación? 2012, dijiste. Bueno, el reglamento es del año 2012, la ley es del año 2007 y la ley general, ahí te hablo de la ley 5707 de incentivo a las energías renovables del 2007, pero la ley general de electricidad es del 2001. Claro. Entonces, Claro. aquí vemos siempre que la tecnología siempre deja un poco detrás lo que es la regulación. Claro. Y siempre se debe buscar la manera de que vayan a la par, aunque sabemos que nunca irán a la par, Pero más cerca. pero por lo menos más cercano, ¿no? Claro, Con un desfase de claro. tantos años. Entonces, desde Asofer también hemos visto esa posibilidad de que se modifiquen ciertos aspectos de la regulación para que se permita una mayor penetración de energía renovable, y ese es un punto a mencionar. Otro punto a destacar es el tema del cumplimiento de la misma ley y de la fiscalización. O sea, muy importante de que lo que esté escrito se cumpla y quien no esté cumpliendo, pues de alguna manera sea penalizado, porque resulta a veces cuesta arriba para empresas que están haciendo proyectos que duren mucho tiempo para lograr desde la fase en que se somete el proyecto hasta que el proyecto está puesto en marcha, de que eficientemente se hagan todos los procesos, ya sea por tema de burocracia, por tema de falta de medidores, que lo estamos viendo actualmente, de proyectos que ya tienen toda su permisología aprobada y el cliente está a la espera de que le instalen el medidor. Bueno, y una bidireccional. aclaración sobre eso a nuestros escuchas. Medidores es porque tú tienes un contador, como típicamente se conoce, bidireccional, que te va, cuando tienes un sistema instalado de autoproducción para generación distribuida renovable, pues tiene la empresa, la industria o la residencia, tiene este contador bidireccional que, digamos, contabiliza la energía que llega de la distribuidora y la que sale de tu sistema de autoproducción. Claro. Y entonces netea para que quede un monto mínimo o muy bajito si fue básicamente la misma cantidad. Y sin unos medidores como estos, no se puede instalar y poner en funcionamiento un sistema. Y no hay suficiente. Entonces, Sí, es correcto. Entonces el cliente hace una inversión, digamos a través de un banco, tiene su sistema ya instalado, pero no lo puede poner a funcionar hasta que el medidor bidireccional no está instalado, que lo debe instalar la empresa distribuidora. Entonces tenemos ahora mismo ese tema y esperamos que sea resuelto claro. próximamente. y bueno, Marvin, tú estás hablando de situaciones que se presentan en el día de hoy y retos y un marco legal.
¿cuál es la situación actual de la generación distribuida en el país? ¿Qué es la capacidad instalada? No sé si hay un porcentaje que representa dentro de toda la producción renovable, dentro de toda la matriz del país. O sea, cuéntanos un poquito cuál es la situación actual. Mira, actualmente hay cerca de 250 megavatios. Para ser específicos, son 247 megavatios instalados en generación distribuida. Esto es una cantidad bastante claro. importante. Aquí estamos hablando para recordar un poco el concepto, de clientes, ya sea residenciales, comerciales, industriales, dentro del programa de medición neta. O sea, menos de 1 megavatio, 1000 kilos. Y fuera de eso, hay algunos 25 megavatios fuera del programa de medición neta. Aquí estamos hablando de usuarios no regulados, aeropuertos, grandes industrias que tienen dentro de sus instalaciones energía en su mayoría fotovoltaica. Y esto suma como 275 megavatios, redondeando. Y bueno, precisamente hoy la Comisión Nacional de Energía publicó cuál es la energía que se está inyectando al sistema a través de esta generación distribuida, y son 12 gigavatios mensuales. Eso representa más o menos un 1%, más o menos un 1% de la generación del país. Muy bien. Y entonces, en cuanto a eso, pues, estás hablando mucho de la capacidad del total de inyección de generación distribuida, pero ¿cuánto yo puedo, como usuario que decide acceder a esta modalidad de generación distribuida, inyectar? O sea, ¿cuál es el máximo, el tope entre lo que yo le inyecto y le vendo a la distribuidora y lo que yo le tengo que comprar? O sea, ¿hay números que se manejen de caps entre una actividad y otra? Mira, en teoría, el tema de un autoproductor es aquel que puede autoabastecerse mediante sus propias fuentes, pero tiene que, por lo menos un 50% de esa energía debe ser para autoconsumo. El otro 50% podría ser para inyectarse a la red. Pero ¿qué sucede? Cuando tú dimensionas un sistema de energía renovable para una casa o un comercio, tú lo haces basado en tu necesidad. Claro. O sea, se hace un análisis, como debería hacerse, de la factura de energía y el consumo de los últimos 12 meses. Sabemos que hay meses en verano donde uno consume más, y tal vez en diciembre, enero, uno prende un poco menos el aire. Entonces, eso te da una medida de cuántos paneles solares tú necesitas. Y eso tú lo sometes a la empresa distribuidora. Entonces, ya ella visualiza, bueno, mira, él está instalando una capacidad que es precisamente para su autoabastecimiento, no está instalando un 200, un 250% más, y eso pudiera hacer que te nieguen el proyecto, la interconexión. O sea que en teoría tú puedes autoabastecer el 100% de tu demanda. El único límite que hay está relacionado con un tema del circuito. Vamos a hablar de eso. Eso es Marvin. Otra cosa. Bueno, Marvin, de hecho, una pregunta que tenemos ahí guardada, que muchos han escuchado esa discusión, ha resonado bastante, de uno de los retos que no nos mencionaste ahorita, pero sabemos que lo es ese límite o restricción del 15%. Explícanos un poquito, 15% dónde está la restricción, porque eso no permite que avance más el desarrollo de generación distribuida de renovables. Ok, mira, esto parte de un reglamento, que es el reglamento de generación distribuida. En el artículo 17 habla de que hay un límite de un 15% de inyección de energía por circuito. Esto va basado de acuerdo a la demanda máxima del circuito. ¿Qué es un circuito? Un circuito es una línea de transmisión a la cual están conectados una serie de clientes. Okay. Digamos, o sea, para ponerte un ejemplo, una subestación tiene diferentes circuitos. El circuito 1, el circuito 2, el circuito 3, el circuito 4. El circuito 1 te alimenta a ti y a tu sector. El circuito 2 te alimenta a ti y a tu sector. Entonces, de acuerdo a la demanda máxima de ese circuito, no debería exceder el 15% de lo que tú estarías inyectando a la red. ¿Qué pasa? Nosotros dentro de la asociación hemos buscado cuál es la razón técnica y justificativa de este 15%. Y la realidad es que no la hay.
O sea, hay un tema, sabemos que hay un tema de seguridad que se debe siempre prevalecer ante todo, de seguridad y de la continuidad del servicio, pero vimos también que este 15% fue, digamos que copiado literalmente de un reglamento de otro país, del país vecino. Ay. Entonces, a raíz de eso y todas las quejas que han surgido, se hizo un estudio de penetración fotovoltaica donde decía, bueno, vamos a tomar 12 circuitos tipos de 4 de cada distribuidora de cada EDE y vamos a hacer un estudio de penetración fotovoltaica para ver cómo se comporta el sistema. Entonces, ahí lo que se concluyó fue que el límite de ese 15% es muy restrictivo y se puede aumentar, de hecho, para circuitos que son rurales, se puede aumentar hasta un 25% y ya para urbanos se puede llevar inclusive hasta un 50%. Eso es como límite inicial. O sea que de ahí en adelante, si se toman medidas, que son diferentes medidas técnicas, ese nivel de penetración pudiera ir aumentando perfectamente sin afectar la red. Y una pregunta, Marvin, y ya casi cerrando un poco el tema. Cuando hablamos de que hay un límite de qué tanto puede o no puede aguantar un circuito renovable, no veo que hay un tema cuando es térmica. ¿Cuál es el issue con la renovable que hace que haya que tener ese cuidado de que no puede haber tanta renovable? ¿Dónde está la diferencia entre cómo se comporta en el sistema la renovable y la térmica? La térmica es la que es derivada de combustibles fósiles y no de recursos naturales como el sol, el viento, el agua. El issue aquí es que las energías renovables vienen de un recurso que, digamos que es intermitente, que fluctúa. Sabemos de que el sol está allá afuera, pero sabemos que una nube puede pasar y provocar que la generación baje durante X cantidad de tiempo. Igual el viento puede soplar como no pudiera soplar. Entonces eso lo que le llaman la intermitencia de este tipo de generación. Es una energía variable. Es una energía variable. Excelente tu acotación. Pero ¿qué pasa? Todo esto es gestionable. Porque hay ya lo que son las smart grids, donde ya el sistema es dinámico, donde tú puedes ver cómo se está comportando la demanda de tu circuito y tú hacer diferentes ajustes. Incluso también hay modelos de predicción de cómo se va a comportar la generación, que el organismo coordinador lo está implementando, donde anteriormente tú decías, bueno, en la próxima dentro de 2 horas la intensidad del sol va a bajar. Eso tú necesitas como tener información más precisa en corto tiempo, que mejor tú digas, bueno, en 5 minutos se prevé o en 10 minutos se prevé de que la intensidad del sol va a bajar en este lugar y nosotros vamos a tomar la medida del lugar, porque cuando baja la generación solar, es como que baja la generación, pero se mantiene la demanda. Claro. Entonces tú siempre tienes que tener ese nivel entre demanda y oferta para tú mantener lo que le llaman la frecuencia. O sea, que es la estabilidad del sistema. Es que si la térmica, mientras yo tengo combustible ahí organizado, planificado en stock, yo voy a despachar 24 horas energía derivada de combustible. Pero con la renovable, bueno, si es sol, puede que el día completo haya sol, pero de noche no, y va a bajar incluso cuando hay una nube, y de noche va a bajar completamente, sale y entra con el viento igual. Y ahí también la batería juega un rol, porque puede almacenar energía, ¿verdad? Eso te iba a mencionar. Ya hay una señal de precio de parte de la Comisión Nacional de Energía para incentivar el uso de las baterías en proyectos de gran escala. Excelente. Y esto es una excelente noticia. Totalmente. Porque te permite no solamente estabilizar lo que es la generación de tu parque fotovoltaico, que tú tienes un parque fotovoltaico centralizado, digamos, pasa una nube de tú estar generando 100 megas, pasa a generar 20 megas y luego vuelve y sube. Entonces, claro, no se si puede. tú tienes las baterías, ya tú puedes mantener cierta estabilidad de la generación. Y no solo eso, como las energías renovables entran al sistema con prioridad en el despacho, o sea, que son las que entran primero y con costo variable cero, entonces tú puedes utilizar esa energía renovable almacenada en la red para usarla en la noche, que es en el horario donde en el país sube la demanda, por el hecho de que la carga residencial se une a las demás cargas industriales y comerciales, y esto provoca de que el precio, lo que llamamos el costo marginal de energía, que es el precio
al cual se comercializa la energía en el mercado mayorista, pues baje. Ok. Y eso es buenísimo para todos. Buenísimo. Claro, Eso claro cambia que todo sí. para las Exacto. renovables. Claro. Tanto a gran escala como a pequeña escala. O sea, totalmente. Aumenta totalmente la penetración fotovoltaica. O bueno, la penetración renovable de cualquier fuente. No, pues a mí yo creo que nos queda súper queda claro, clarísimo. Marvin, de verdad, gracias, que aquí hay una oportunidad y no necesariamente o no limitado a una oportunidad de negocio, sino una oportunidad que dentro de una misma industria, un negocio, genere eficiencias y, como tú dijiste, disminuya costos a través de la implementación de esta generación distribuida. Qué interesante, la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el episodio de hoy, y a nuestros escuchas una vez más, gracias por eso, por estar aquí con nosotros en Legally Speaking. Recuerden seguirnos en nuestras redes, Legally Speaking RD. Hasta una próxima entrega.